Bueno, buenos días a todos. Me alegra mucho pues, que estén presentes. Ya tenemos varias personas que han llegado. El día de hoy es como parte de nuestro proceso, de nuestro acompañamiento como empresa. Esta es una capacitación de forma exclusiva a clientes y del cual pues ustedes son muy bienvenidos y esperamos que les sirva bastante. El día de hoy vamos a tratar todo el tema relacionado con documento equivalente. Voy a compartirles una primera pantalla que yo creo que a muchos les puede estar alegrando el día. Eh, ¿Por qué digo que les puede estar alegrando el día? Porque van a notar una cosa muy chistosa que pasó el día de ayer, perdón, el antier, respecto al documento equivalente. Y es exactamente este documento. Salió el 30 de junio de 2021. Entonces, como para alegrarlos, porque yo sé que este es un tema que a veces, ahorita cuando empecemos a mirar el tema van a notar unos aspectos importantes que vamos a tener. Entonces, van a decir, uy, sí, gracias a Dios de pronto pasó esto y no toca tan rápido. Y básicamente es que hubo una modificación a la resolución 42 específicamente, donde dice, perdón, acá, ¿dónde dice? Que lo leí precisamente ayer. Aquí, donde dice, parágrafo tercero. Dice acá, para efectos de lo previsto en el inciso de este artículo, es básicamente de este, que fue modificado, esta es la resolución 42, que fue compilado por el decreto 1625 en el artículo 1.6.4.1.12, donde dice que el documento soporte en la adquisición efectuadas a los sujetos no obligados a facturar, elaborada de manera electrónica, entrará en vigencia una vez la Unidad Administrativa de Impuestos Nacionales DIAN establezca los requisitos y condiciones técnicas para su generación. Lo de siempre, o sea, aquí estamos hablando de un tema de lo que siempre pasa con la DIAN. Eso no cambia, es un modus operandi, llamo yo, de la DIAN, y es que básicamente lanza normas, nos pone a correr, nos pone a trabajar, y a última hora dice, no alcanzo, no lo hice. Entonces, ¿qué pasó? Pues sencillo, no tiene listos los sistemas electrónicos, no ha cumplido con los tiempos, entonces lo que está haciendo es alargar el plazo. Por lo tanto, el documento soporte en operaciones con no obligados a facturar ya no entra en vigencia el 1 de agosto, como lo habíamos dicho en las conferencias que he dictado en otros momentos, pero en este caso, para ustedes pues son privilegiados porque salió el 30, o sea que estamos hablando que ya apenas 2 días de salir este decreto, por lo tanto ya no es de obligatorio cumplimiento a partir del, del 1 de agosto. Pero bueno, no obstante a eso, pues de todas maneras tiene que haber unos cumplimientos y tenemos que hablar del documento soporte en operaciones con no obligados a facturar y tener la extensión básica de poderlo saber en qué estamos metidos. Y este es un tema que no solamente es un tema de contador, es un tema de gerencia, es un tema de alta, llamo de la alta gerencia o del alto gobierno corporativo, digamos, en razón a los gerentes financieros, a los gerentes generales, porque es un esquema que implica unos cambios importantes organizacionales que nos deben afectar y el cual, pues obviamente, vamos a estar tratando el día de hoy. Entonces, como siempre, pues lo primero vamos a entrar un poco con el tema de normatividad, ¿no? ¿De qué estamos tratando? ¿Cuáles las normas que nos están rigiendo sobre el tema? Recomiendo que para efectos de un buen ejercicio, más o menos, la conferencia está programada máximo 1 hora, es decir, eh, tipo 8:40, pueden de pronto estar enviando sus preguntas, 8:30, 8:40, con eso las vamos ahí acumulando, si no de pronto pueden quedar de últimas. Entonces, básicamente, pues tenemos el primer aspecto, que es el artículo 437, parágrafo 2 del inciso cuarto, que habla sobre servicios prestados desde el exterior a través de
plataformas o que son servicios digitales, los cuales en cierta forma se entienden en ciertos casos prestados aquí en Colombia. Pero para efectos de los que no son prestados aquí en Colombia, porque cumplen la condición, pues habla específicamente de la obligación de generar documento equivalente. Cuando hablamos de documento equivalente, hay un tema muy importante que tenemos que evaluar y empezamos a mirar una cierta terminología. Pendientes con la palabra no obligados a facturar. Es un cambio muy importante. Ya les voy a explicar por qué. El artículo 616-1 del documento equivalente se expedirá en la operación que realicen todos los comerciantes. Ahora, la pregunta es definir quiénes son comerciantes o qué se entiende por comerciantes, y eso lo explica la norma. El artículo 616, y este es uno de los temas más importantes y creo que más, digo, les pega más duro a las empresas o nos pega, porque pues obviamente no todos salimos librados, bien librados, digamos, sino por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de nosotros, el tema de viáticos es un tema que nos da durísimo, el tema del sistema POS. Entonces, todo lo que sea sistema POS, o sea, hablamos de los recibitos que entregan en la bomba donde vamos a tanquear, en las grandes superficies cuando vamos a comprar algo, en la papelería, cuando compramos así cosas de tienda, entonces nos dan un recibito, un vouchercito, ese voucher no da derecho a deducción de renta ni descontable en IVA. Acuérdense que parte del trabajo que nosotros hacemos dentro de este esquema es poder de pronto generar también unas, digamos, unas, llamo yo en buen sentido, reglas de las que más o menos ustedes saben hacia dónde nosotros vamos con nuestros procesos también de auditoría. Entonces, en ese orden de ideas, esos tipos de soportes, pues no serán deducibles de renta para efectos de ni de las empresas del régimen ordinario, ni las empresas del régimen especial, específicamente entidades sin ánimo de lucro. Obviamente aquí no salen afectados en esta parte las empresas no contribuyentes, las iglesias. Otro tema es el artículo 616-1, parágrafo transitorio. Este es básicamente porque decía, y es un tema que toca leerlo muy bien, porque la norma dice que son deducibles para el año 2021 hasta el 20% de las operaciones no realizadas con factura electrónica, ¿sí? Y cuando decimos no realizadas con factura electrónica, pues nosotros decimos, ah, bueno, entonces puedo tener el 20%, pero toca leerlo muy bien porque dice, en tanto no salga el decreto reglamentario. Y ya salió, o sea, ya estamos trabajando factura electrónica, lo cual indica que esto no tiene asidero. Es decir, en mi concepto, esto ya no funciona y tiene lógica. ¿Por qué? Porque el artículo 617 del Estatuto Tributario establece los requisitos para que deben cumplir una factura. Y el 771-2 dice cuáles son los requisitos que debe cumplir ese 617 para que sea deducible. Y uno de los requisitos es que tiene que ser factura electrónica. Y al ser factura electrónica y no cumplir los requisitos, pues el gasto no es deducible. Es decir, ahora, cuando nosotros iniciamos el año, todo el mundo ya debería estar en factura electrónica. O sea, o en factura electrónica o estar en el grupo de los no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, en ese orden de ideas, ya podemos decir que no puede haber ninguna factura que no sea electrónica, a no ser que sean los de la excepción, que es lo que vamos a tratar ahorita. Y los de la excepción, pues tienen el documento equivalente o el documento soporte electrónico. ¿Qué va a ser electrónico? Ya, digamos, esta conversación me cambia el día de hoy un poco porque si hubiéramos hablado hace 2 días, yo les digo, eso es electrónico. Ahorita digo, pues ya no es tan electrónico. Seguimos manteniendo el documento como lo venimos manejando hoy y ahorita vamos también a tratar ese tema. El artículo 617 que habla sobre las empresas de transporte de pasajeros que dicen que obviamente público, lo cual indica que aquellos que utilizamos Uber, o utilizamos Didi, o utilizamos, ese gasto no sirve. Ese gasto no sirve, no es deducible porque es con empresas públicas las cuales no genera el documento.
Para que sea deducible, yo tendría que solicitarle al conductor, independiente que haya sido por Didi, por el que sea, yo tendría que haberle solicitado el RUT y otra serie de documentos, para que automáticamente yo pueda aplicarle esa deducibilidad como una persona no obligada a facturar. Pero, pues, no lo hacemos y es ilógico, ¿no? Yo no me puedo subir al este y decirle, buenos días, venga, regáleme su RUT antes de arrancar. No, no, no es viable. Entonces, en ese orden de ideas, esos soportes no sirven. Solamente sirven los soportes que tengan este tipo que sean públicos y que sean de pasajeros. El 632, el deber de conservar las pruebas, es un tema muy importante. El artículo 771 rayados, que ahorita lo hablamos, sin factura electrónica o documento electrónico se debe probar la deducibilidad. Es decir, existen ciertas operaciones que realizamos que no tienen factura electrónica o no tienen documento electrónico o no tienen nómina electrónica, que es otro tema que vamos a entrar ahorita en moda, ¿no? Entonces, automáticamente esas operaciones se debe probar la deducibilidad, porque pues para el Estado ya están los tres elementos importantes donde ellos pueden concordar y unificar y llevar ya prácticamente registro a registro nuestras operaciones en los sistemas informáticos de ellos. Entonces, debemos pensar en ese tema de deducibilidad. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, el tema no es el simple hecho de que yo tenga una factura de venta, el simple hecho de que yo haga un contrato, no indica que la operación es real. Hay un tema que habla la ley 1819 y es bastante fuerte en ese tema y son las operaciones agresivas, pues ellos lo tratan de planeaciones tributarias agresivas y es establecer unos mecanismos que están dentro de la norma, pero no son reales, a efectos de poder deducir impuestos. Y sobre eso trata más o menos el tema. Cuando uno va al artículo 20, el Estatuto Tributario, el 21-1, dice que las operaciones se deben registrar en el momento en que suceden. O sea, que me está diciendo, reconozca su realidad financiera. Al reconocer mi realidad financiera, pues el hecho de que yo tenga una factura de venta, el hecho de que yo tenga un simple contrato, no indica que la operación sea real. Yo tengo que entrar a demostrar, a partir de la ley 1819, siempre debo intentar demostrar que la operación fue real. ¿Y cómo demuestro que la operación es real? A través de acervo probatorio, o sea, a través de operaciones que yo realice y determine que sí fue verdad. Cruces de correo, comunicaciones, reuniones como las que tenemos en este momento, todo es a través de demostración, porque el simple hecho de dos documentos no implica que sí o sí sea un tema cierto. Entonces, es un tema bien interesante el 771 rayados, donde habla sobre probar la deducibilidad de un gasto. En la resolución 42, obligación de expedir factura electrónica o documento equivalente electrónico, documento soporte en operaciones. En la resolución 12, que modificó parte de lo que vamos a hablar hoy sobre la resolución 42, la resolución 37 que cambió las fechas y dijo ya no arranca el 1 de julio, sino arrancan es el 1 de agosto, y obviamente pues ahí ya entra la resolución que vimos hoy, la que les acabo de mostrar, donde dice que pues ya aplaza. Y la ley 962 sobre la firmeza de la conservación de soportes, la 962 más o menos no, dice en el artículo 46 que pues uno debe guardar los soportes hasta el término de la firmeza de las declaraciones. No obstante, el artículo 632 dice que son 5 años. Y no obstante, tenemos que mirar otras normas como el Código Penal que puede llegar hasta 20 años. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar en el momento de hacer nuestro debida archivo y nuestra debida conservación de documentos. Y el concepto 24119 sobre documentos de los no obligados a expedir factura, ¿cómo lo manejaría? Entonces, en términos generales, aquí para entrar un poco en argor de lo que son todos nuestros grupos de empresas que en este momento hacen parte de AMC, pues les voy a más o menos a comentar en cuál puede estar cada uno, obviamente, a nivel general. Entonces, los primeros pues son los responsables de IVA. Aquí obligatoriamente las personas que son responsables de IVA tienen la obligación de facturar electrónicamente y como son facturadores electrónicamente, están obligados a documentos soporte
de operaciones con no obligados a facturar. Ojo con este término. El hecho que yo haga una factura electrónica automáticamente me vuelve responsable para hacer documento soporte de operaciones con no obligados a facturar. Es una obligación. Entonces, el hecho de que sea responsabilidad es uno de ellos. Ser comerciante, todos somos comerciantes, asimílense en temas de entidades sin ánimo de lucro, las operaciones que se realizan en desarrollo de los contratos para diferentes elementos, o en desarrollo de los contratos, no, perdón, en desarrollo de sus actividades para, obviamente, reinversión que implican una actividad de carácter comercial. Específicamente podemos estar hablando de colegios, que son entidades sin ánimo de lucro o están regulados o están en cabeza de una entidad sin ánimo de lucro, pero que la operación le implica facturar electrónicamente. Ahí entra eso. Aquellos que realizan algunas operaciones de e-commerce, algunos que realizan alguna operación que implica ese tipo de contratos. Ahora, también están las personas naturales, obviamente trabajadores independientes, pues que cumplen como responsables de IVA o ahorita vamos a ver lo que traspasan los 3.500 VTs de las operaciones que son excluidas del impuesto a las ventas. O sea, puede que yo no esté grabado con IVA, pero si paso los 3.500 VTs, automáticamente debo facturar IVA. Ténganlo en cuenta, algunos que realizan, vuelvo y repito, entidades sin ánimo de lucro son las que más tienen este tipo de prestadores de servicio que pueden generar, o algunas entidades que tenemos relacionadas con todos los temas ahí se me olvidó el nombre, sistemas a niveles sistemáticos, de programación, empresas de programación, empresas relacionadas con este tipo de actividades, de desarrollos tecnológicos. Entonces, en este tipo de empresas, pues obviamente manejan mucho prestador de servicio y tenemos que estar controlando constantemente esos 3.500 VTs. Ahí es muy importante que ustedes de pronto cuenten con este documento que nosotros tenemos montado en la página, el documento soporte. Este documento soporte que nosotros tenemos montado en la página, que es un modelo de documento soporte en operaciones con obligados a facturar, donde en la parte final pues establecemos todos los lineamientos que la persona debe indicar para poder acogerse a ser no obligado a facturar. Y en caso de que no cumpla alguna de estas, pues automáticamente tendría la obligación. Y por último, pues aquí también está el tema para efectos de la retención en la fuente. Ahí ellos deben indicar. Entonces, este documento puede ser un modelo que les puede servir a ustedes, tanto para dar cumplimiento al documento soporte, como para poder dar cumplimiento o establecer que la persona en la otra parte me está certificando y me está indicando que no está obligado a facturar electrónicamente y por lo tanto genera un documento soporte. Y esto ayuda bastante al tema de control interno. Los que realicen importación también están obligados a facturar electrónicamente. Los que tengan impuesto al consumo, o sea, sean responsables del impuesto al consumo. Los de venta, distribución agrícolas y ganaderos, los del régimen simple de tributación, no tenemos ninguno, y los tipógrafos. Ellos son los obligados. Ahora, ¿quiénes no son responsables? Las entidades bancarias no son responsables de facturación electrónica, por lo tanto, no estarían obligados a, entre comillas, al documento equivalente. Digo entre comillas porque ya entramos a mirar otros temas. No responsables del impuesto de IVA, pues obviamente al no ser responsables, lo que anteriormente se denominaba régimen simplificado, pues no están obligados a facturar. No responsables del impuesto al consumo, como le comenté, las empresas de transporte urbano, los empleados no están obligados, y aquellos que sean excluidos de los 3.500 por operaciones excluidas en el impuesto a las ventas, en operaciones inferiores a 3.500 VTs. Ellos son los que no están obligados a facturar electrónicamente. Tengan en cuenta mucho esta resolución 42 en este artículo 7, porque vamos a entrar a un tema importante hablando sobre documento equivalente. Miren que aquí están diciendo que estas entidades o estas personas o entidades o empresas no están obligados a
a expedir factura electrónica y por lo tanto, en consecuencia, no estarán obligados a documento. Pero tengan muy en cuenta, porque ahorita pasamos acá, más adelante, y vamos a hablar cuáles son las operaciones con documentos equivalentes. Y ahí vamos a hablar con los no obligados, o sea, con estos. Con estos no obligados son los que tenemos que generar el documento equivalente. Entonces, ¿cuáles son los documentos equivalentes que estamos hablando? Entonces, documento equivalente son los sistemas POS, que son válidos para quien los emite, mas no son válidos para deducción de costos y gastos. Es donde la DIAN le indica a uno que si quiere usted que sea deducible, pues tiene que decirle al facturador, no me expida POS, sino deme factura electrónica para que sea deducible. De resto no sería deducible. O sea, nada de estos gastos, entre comillas, acá hay unas excepciones, pero voy a empezar a decir, cabrón, este no sería deducible. Obviamente los juegos de azar pues no son deducibles del impuesto, digamos, a no ser que tenga una relación directa, pero también tendría que pedirle factura electrónica. Las entradas a salas de cine tampoco es un documento equivalente, válido, pero no es deducible. Las empresas de transportes es un documento equivalente, es deducible siempre y cuando yo emita el documento soporte. Es decir, yo le pido el ticket y con el ticket automáticamente hago el documento soporte para poderlo reportar. Y en ese momento, cuando tengo el ticket y tengo el documento soporte, entra a ser deducible. De resto, no sería deducible. Los de eventos pueden ser deducibles siempre y cuando tengan relación de causalidad y siempre y cuando tenga el evento y tenga el documento soporte. Mire que ahí cada operación va con su esquema. Las facturas, de servicios públicos también tienen el mismo ejercicio. Son deducibles, pero tengo que hacer el documento soporte. Es decir, tengo que registrar cada una de las operaciones que tenga energía, acueducto, gas, lo que tenga relación de causalidad. Los peajes también son deducibles y también tengo que emitir el documento soporte. Tengan en cuenta que el documento soporte es un documento interno que hace la compañía, o sea, el adquiriente, o sea, nosotros a quienes nos prestan el servicio de la luz, a quienes nos toca pagar el peaje, pues automáticamente pues nos generan el documento, el soportico. Y nosotros tenemos que llegar a la empresa internamente y hacer el documento soporte con estas operaciones. Ya van a, ¿por qué es importante que lo hagan o por qué tienen que hacerse? Porque la intencionalidad de la norma o la intencionalidad de la DIAN es que cada mes yo esté reportando las operaciones con los no obligados a facturar electrónicamente. Y todos estos que estamos viendo acá no están obligados a facturar electrónicamente. Por lo tanto, yo hago el documento equivalente y lo reporto para que ellos tengan la información allá y puedan cruzarla a efectos de establecer los ingresos de uno y los gastos del otro. Esa es la intencionalidad de la norma y por eso toca hacerlo. En las operaciones relacionadas con bolsa agropecuaria, pues no están obligados. Y aquí hay un tema importante, el extracto bancario no está obligado a facturar electrónicamente, por lo tanto el extracto es el soporte, pero tengo que hacer documento equivalente. ¿Dónde hago el documento equivalente? En la relación de los gastos bancarios, de las comisiones, del gravamen a movimientos financieros y demás gastos que me haya incurrido en la operación con ese banco. No es que tenga que trasladar toda la información del extracto o las 20 páginas del extracto, sino decir, mire, gastos bancarios fueron tanto, comisiones fueron tanto, dependiendo de la información que necesiten, hayan llevado como gasto deducible y reporte. O no deducible, ¿no? De todas maneras, es un reporte que toca hacer. Estos son los documentos. ¿Y por qué es importante? Porque aquí lo dice, mira, el artículo, eso, dice acá, en el artículo 7, podrá comprender los documentos equivalentes del 1 al 12. Mira, podrá comprender. Es decir, téngame en cuenta dentro de su documento equivalente todos los que estén comprendidos del 1 al 12. O sea, estos.
Cuando ustedes van a mirar la resolución, aquí dice 1, aquí dice 2, aquí dice 3, aquí dice 4 y cada uno de esos hasta que completa hasta el número 12. Esos son los documentos. Y el 13 es el documento soporte. Y el 13 llega y dice, téngame en cuenta los anteriores para que me haga el documento equivalente. Ahora, consérveme la copia electrónica. Es decir, en este momento no hablamos de copia electrónica, pero sí debemos conservar la copia del documento equivalente. Y la copia electrónica es, cuando yo empiece a reportarlo, esperar a ver. No sabemos qué es lo que va a establecer la DIAN o cómo va a ser la metodología, cómo va a ser el envío. Teníamos entendido que el envío va a ser mensualizado a nivel de reporte, pero al parecer va a ser muy parecido al de la factura electrónica, entonces ahí hay un tema de confusión del esquema que ellos quieren manejar y creo que eso es parte de la demora que está generando la emisión del documento equivalente. Debe solicitar el servicio electrónico informático, pues la numeración de facturación. Esta hoy ya la deben tener. Es decir, a la fecha de hoy ya debemos estar manejando documentos soporte con operaciones de no obligados a facturar. La Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, los entes de vigilancia, que es la fiscalización, la seccional de vigilancia, que es el área de fiscalización, ya puede solicitarlos. Pendientes los que soliciten devoluciones de renta, pendientes los que tengan algún requerimiento. ¿Por qué? Porque el inspector, el fiscalizador, podrá solicitar ese soporte para efectos de legalizar o determinar la deducibilidad de esas operaciones en los diferentes elementos que les acabo de comentar. Entonces, si no lo tenemos, pues el gasto no sería deducible. En este momento en que estamos, en que toca hacerlo y toca tenerlo ahí, listo en cualquier momento de fiscalización. Pero no, en este momento no se reporta, no se hace nada. Cuando llegue a ser electrónico, ya empezamos a reportarle y ya tendrá que ser electrónico. Y cuando sea electrónico tenemos que cumplir un tema muy importante. Así no sea electrónico, se supone que lo debemos hacer ahorita, pero dice que la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Es decir, mire el tema administrativo tan fuerte. Es decir, si yo me voy hoy y pago un hotel con una persona de régimen simplificado, no obligada a facturar, pues automáticamente tengo que hacerle el documento. ¿Con qué fecha? Con la de hoy. Yo no puedo esperar a la fecha, no puedo tenerla a la fecha de agosto, no puedo esperar a legalización de viáticos. O sea, miren el tema importante del tema de viáticos. Normalmente la gente va y viaja y después manda la documentación. Primer problema que tenemos, ya no podemos decirle, venga, para la legalización de viáticos esperemos a que llegue con todos los documentos. No, ya lo primero que tengo que decirles, vaya y obviamente factura electrónica y me van llegando a mí las facturas de esos gastos, porque me imagino que nosotros tenemos un correo para que nos llegue esas facturas electrónicas, un correo donde compila todas las facturas electrónicas y van llegando ahí todos esos correos. Y yo tengo que ir determinando de qué persona que está viaticando ese gasto. Y los que no tengan, entonces tengo que decirle mínimo al final de cada mes, venga, váyame enviando los soportes porque yo tengo que hacer los documentos soportes con la fecha de la generación del documento, o sea, los dos deben corresponder. Entonces, ahí hay un tema importante que deben estar cruzando esa información. Obviamente aquí dice denominado expresamente como soporte en adquisición efectuadas a no obligados a facturar. Esa es la gran diferencia entre lo que era el decreto 522 del documento equivalente al documento soporte, que anteriormente el documento equivalente era a las personas naturales régimen simplificado, anteriormente. Ahora este se hace es a todas las personas, a todas las empresas, entidades, personas y demás que no estén obligadas a facturar. Entonces lo hago es con todo el mundo. Y él tiene lógica. La DIAN tiene todo el gasto de nómina, lo va a tener electrónicamente mes a mes, día a día. Va a tener la facturación electrónica de parte y contraparte, o sea, yo emitiéndola y por el otro lado, pues yo recibiéndola. Entonces va a tener los gastos de todo lo que son costos y gastos de las entidades y lo que le faltaba son aquellos no obligados a facturar, pues los hace reportar a través del documento equivalente, lo cual indicaría
que todo queda electrónico. No sé que no pueda quedar electrónico. Lo único que yo veo en la contabilidad que no va a quedar para reporte, pues son aquellas notas en las cuales yo hago la nota de inventarios para llevar al gasto o al costo. Ajustes que de pronto tenga que hacer internamente y demás no más, porque el resto todo queda reportado. La devolución queda reportada, la nota de crédito queda reportada, todas las operaciones que nosotros realizamos ya quedan en función. Y por eso la resolución, el decreto 963, en temas de devolución dice, ustedes me suben toda la información electrónica y automáticamente yo le hago la devolución de renta en 15 días. Por ejemplo, eso es uno de los beneficios que tenemos respecto a eso. Datos conforme al RUT. Mire esto tan importante. A veces no sabemos diligenciarlo o de pronto pasamos en alto ese tipo de situaciones. Los datos tienen que ser los que tengan el RUT. O sea, yo tengo que pedirle el RUT a esa operación y automáticamente empezar a diligenciar la información con lo que tengan la información del RUT. Datos del adquiriente, pues de nosotros, deben ser iguales a los del RUT, numeración consecutiva, descripción y valor, firma del emisor de la IAN y utilización del formato de la IAN. Aquí en estas dos, pues obviamente no han sido emitidas, son dos cosas que quedan pendientes, pero que técnicamente todo queda resumido en esta presentación. Estar expresamente indicado como documento soporte en operaciones efectuadas, datos del comprador o agente retenedor y datos del vendedor, o bueno, aquí decimos información de persona natural al modo de ejemplo, pero puede ser la persona jurídica y demás, y acá detalles de la operación y ya. Esto no lo indica la norma, como les dije, pero sí lo incluimos pues para efectos de tener un mayor control y sobre otros temas. Entonces, ya enfocados en lo que está pasando, ahora sí podemos hacer algunas precisiones respecto al tema de la obligación. Ya hemos hablado algunas, ya hemos trabajado varias, pero sí vamos a hacer enfoque en algunas a modo eh, de aclaración. Lo que hablábamos del extracto, entonces el extracto toca hacerle documento soporte a las operaciones que realizamos con el banco. Las operaciones de no residentes, tenemos entidades que obviamente hacen operaciones con el exterior. Y al hacer operaciones con el exterior, las compras que realizan al exterior, pues yo tengo que aplicarle RT IVA y tengo que aplicarle los debidos impuestos. Eso, o sea, el hecho de generar documento soporte, ellos no están obligados a facturar porque obviamente aquí hay un tema de que no podemos generar la extraterritorialidad y al no generarla, pues yo no puedo obligar a que ellos me generen factura, ¿sí? A veces escucho a veces en otros argores, no en el tema de nosotros, sino en otras conferencias donde dice, pero es que ellos no me están emitiendo factura, no, es que si yo le facturo, por ejemplo, tengo cliente de Panamá, tengo de México, pues ellos, ¿por qué tienen que emitirme factura? Es un tema colombiano. Entonces, emitirán el documento de ellos que les implique. Yo acá tengo que hacer obligatoriamente mi documento soporte con las debidas retenciones. La declaración de importación, los que realicen importaciones a través de aduanas y cumpliendo el régimen aduanero, pues no están obligados a hacer documento soporte. O sea, no ellos, ¿no? Sino que esa operación no tiene que tener un documento soporte. Las entidades sin ánimo de lucro tienen esa obligación, veníamos diciéndolo, en el tema de generar ese documento para efectos de la deducibilidad. Y aquí entran las entidades no contribuyentes. Aquí pongo un ejemplo de la iglesia. Y las entidades no contribuyentes, pues, entre comillas, no les afecta. ¿Por qué? Porque al no generar documento soporte con operaciones a no obligados, pues el gasto no es deducible. Pero sorpresa, los no contribuyentes no son declarantes de renta, por lo tanto, a ellos deducibilidad o no deducibilidad no les va. Por lo tanto, por ejemplo, los recibos POS a las entidades no contribuyentes sí les funciona, porque es un documento válido, que no es deducible. Para ellos es un tema normal, pero sí le genera la obligación de ¿de qué? Perdón, pero no le genera sí les genera la obligación de hacer documento equivalente porque son facturadores electrónicos. Por ejemplo, en el caso de los ejercicios que estoy haciendo, pues las iglesias que nosotros tenemos tienen colegios y los colegios no están dentro de las actividades que, si ustedes miraron arriba, no dicen que no son contribuyentes. Entonces, por lo tanto, contrario, son contribuyentes. Y en ese orden de ideas, estarían obligados
a generar factura electrónica. Y al generar factura electrónica tiene que generar documento equivalente. ¿Cuál es la situación ahí? Que si no lo hace, el gasto no es deducible. Pues sí, ya es un tema de corresponsabilidad porque estaría de pronto incumpliendo una resolución que lo obliga, pero digamos que la consecuencia pues no está clara para efectos de las entidades no contribuyentes. El tema de la transmisión a la DIAN es otro tema, tengan en cuenta, miren, es un tema para efectos ya operativos y llamo yo de ayuda al departamento contable. Tiene que reportar, obviamente, todo el tema de facturación electrónica, así como hay empresas que tenemos que la facturación electrónica son 10, 12 facturas, hay empresas que la facturación electrónica puede ser 500, 600 facturas. Tienen que emitir nómina electrónica y tienen ahora que emitir también, pues, los documentos soporte de factura, de documentos de soporte con operaciones a no obligados. Entonces, esa trazabilidad mensual va a ser un tema un poco complejo. Adicionalmente que no nos quitaron eso no nos va a quitar la responsabilidad de hacer medios magnéticos, medios distritales, yo no sé de cuántos municipios este año casi que no acabamos con ese tema, los informes a la super, los informes a las entidades, a las alcaldías y demás. Entonces, es un tema fuerte. Ayer estaba reunido con una persona y parece que puede haber un proyecto en el que van a unificar, digamos, una central. Creo que no sé si entendí mal, pero creo que hasta el presidente lo dijo o creo que está reuniendo con ellos algo así, para poder centralizar una sola información que va a ser una especie de carpeta donde van a tener toda la información de todas las empresas y uno puede acceder a ella. Entonces, va a ser un tema como interesante a ver si suavizamos o se mejora ese tema de la reportería, ¿no? Que es un poco cansón y le quita mucho tiempo a las entidades y a las empresas. Eh, ¿De dónde sale todo esto? Pues la resolución 42, que adiciona el párrafo cuarto del artículo 55 de la resolución 42, dice, cuando el adquiriente sea facturador electrónico, mira aquí lo estoy diciendo, cuando sea facturador electrónico, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados, ¿sí ven? Despedir factura o documento equivalente, deberá generarse y transmitirse y validarse por la DIAN. Es la parte que falta. Atendiendo a las condiciones y términos tecnológicos del documento, de los sujetos y demás. El citado derecho se deberá adoptar a más tardar el 1 de agosto. Esta presentación, lo lamento, me llegó ayer, entonces no alcanza a cambiarla, pero como ya saben, ya quedó pues aplazado hasta que la DIAN lo determine. Y hay preguntas que me realizan de pronto antes de empezar a la tema de preguntas, ya con esto prácticamente ya estamos finalizando y de pronto para si tienen alguna duda puedan realizarla. Pero siempre me hacen estas preguntas. ¿Debo solicitar cuentas de cobro? Yo siempre les digo, la cuenta de cobro es un documento que no está legalizado. Es decir, no existe norma que diga que tengo que hacer cuenta de cobro o no tengo que hacerlo. Es más, no es un documento que uno lo encuentre, busque allá y diga código civil, cuenta de cobro, no lo van a encontrar porque no existe normativamente, sin perjuicio de los temas de derecho y demás que se detengan. Pero para efectos de acá de la conferencia y para efectos de impuestos, pues no es un documento normal, pero es un buen documento de control interno. Entonces, si las personas están utilizando el documento, la cuenta de cobro y adicional el documento de soporte, pues no queda de más, ¿sí? Está bien. Pero si no se emite la cuenta de cobro, no hay problema. Desde que, digamos, para efectos de control interno, desde que se haga firmar el documento de soporte, pues sería buenísimo, porque tengan en cuenta que pues, el documento de soporte es un tema interno, pues lo tanto no ha firmado con la persona que está prestando el servicio. Pero si ustedes lo van a utilizar como medio de prueba de la operación con ellos y de la trazabilidad, pues lo pueden hacer. No obstante, acuérdense en lo que les dije. Existen otros medios probatorios. Por lo tanto, si no lo tienen firmado, pues no quiere decir que esté mal. Toca mirar a ver el contrato, los pagos y todo el tema probatorio que demuestre que la transacción se hizo, sin perjuicio de los problemas o los temas comerciales que tengan entre una y otra parte ante posibles situaciones o demandas. ¿Puedo manejar más de un consecutivo? Claro. El documento equivalente, igual que la factura electrónica, manejan consecutivos o prefijos. Yo siempre hago la aclaración donde
tenemos entidades o empresas donde tienen más de un municipio. Entonces, imagínense yo controlando el documento equivalente, uno solo para todas las 20 departamentos o 20 municipios, pues es muy complejo. Entonces, a cada uno le puede instalar su prefijo para que automáticamente el control sea mucho más sencillo. Eh, este es un tema para personas naturales, que de pronto no entra al caso de ustedes, digamos, como clientes, personas jurídicas y asimiladas. Pero digamos que para las personas naturales, lo único que les digo ahí es que si quieren que sea deducible, pues tienen que tener el documento soporte para que sea deducible. Porque dice la norma que tiene que cumplir, el AR 771 rayados. Gestión documental de archivo, tengan pendiente, hay un tema que nosotros molestamos mucho por el tema del cumplimiento de políticas de salvaguarda de los soportes y libros de contabilidad y demás. Y en esa parte, dentro de esa política, tengan en cuenta, por favor, que actualmente todo es electrónico. Entonces, no solamente contener la política es decir, vea, los libros no se van a alterar o se van a guardar en tal lado o se van a guardar en carpetas, de pronto ya está mandado a recoger. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas electrónicos. Todos los archivos que están generando, factura electrónica, nómina electrónica, soporte de documento electrónico, pues van a quedar en un sitio en virtual donde tenemos que establecer cuáles van a ser las medidas de seguridad que vamos a tener para su conservación. Y acuérdense lo que les dije ahorita, 5 años hasta que queden firme y o temas ya de otro carácter que pueden llevar mucho más tiempo. Por ejemplo, son 20 años. ¿Quién reporta y en qué momento? Pues debe reportar obligatoriamente pues el adquiriente, el que hace el documento soporte. ¿Debo solicitar nueva numeración cuando sea electrónica? No, no es necesario que soliciten nueva numeración. Si quieren pueden utilizar la misma. No obstante, acá piensen en lo que les acabo de decir. Si necesitan varios prefijos, de pronto volver a iniciar y arrancar, de pronto puede ser una opción viable para efectos de poder organizar un poco mejor la emisión de esos documentos soportes. La ventaja que nos dio la DIAN y por lo cual yo precisamente la conferencia la estaba haciendo un mes antes, era que ustedes pudieran evaluar y hacer los reajustes internos en proceso de que cuando llegue el 1 de agosto, hubiera llegado el 1 de agosto, pues ustedes hubieran tenido ya todo mapeado o todo diseñado para poder implementarlo. Y de pronto no les coja por sorpresa y les toque decir, saquemos una resolución rápida y empecemos a trabajarlo, alguna cosa así, sino ya tengan, digamos, el esquema más apropiado. Pero pues acá ya les da un poco más de tiempo, ¿no? Y aquí dice hay unos documentos equivalentes que ahora son factura electrónica. Pendientes, cámaras de comercio, no generamos esa hora factura electrónica. eh, Títulos de capitalización, los tiquetes de las máquinas PLU, que son las como más larguitas, no sirven. Los colegios y universidades, lo que les acabo de decir, ellos son obligados a factura electrónica. Entonces, es un tema que se va a hablar en los colegios, a ver si ya están cumpliendo factura electrónica. Documento equivalente en las propiedades horizontales, no tenemos. Medicina prepagada, aquellos que tienen planes y demás, y algunos que los toman a nivel general para beneficio a los empleados y demás, pues ténganlo en cuenta porque debe haber factura electrónica. Ya no es el simple documento, el simple pago, y dependiendo quién tenga cada uno la obligación, ¿no? Esto no implica que no deban pedirle al empleado pues el certificado de medicina prepagada para efectos de la retención de la fuente. Eso es otro tema, porque normalmente a veces nos pasa, mira, es que aquí tengo el pago. No, el pago no sirve. Es la certificación la que determina el tema para retenciones. Las pólizas de seguro no están dentro de la norma, pues en mi concepto deben emitir factura electrónica. Notarías, si quiere que ese gasto en la notaría sea deducible, tiene que pedir factura electrónica. Y otros que posiblemente puedan haber. Y por último, el tema de viáticos y transporte de empleados. Y transporte para todo el tema relacionado con empleados. Es el tema que les decía. Eh, entonces ahí van varios elementos pendientes con el tema de establecer
alojamiento de manutención que se convierte en pago salarial y los pagos que yo realizo directamente a los hoteles o de pronto a la misma alimentación y demás, que implican que tiene que ser factura electrónica o documento soporte. Entonces dicen, no, no tengo ni una ni la otra, entonces lo voy a cargar al empleado. Ahí genera un riesgo de que puede convertirse en un pago salarial. O pueden generarle una responsabilidad en renta a esa persona, porque automáticamente esa persona pues va a salir reportada ante la DIAN como un gasto, y como va a ser un gasto, pues automáticamente él puede pasar los topes, obligarlo a declarar renta, puede hacerle pagar impuestos y demás. Los prestadores de servicio, tengan en cuenta, los viáticos y transporte de los prestadores de servicio en relación a su actividad son parte del servicio. Hay un concepto de la DIAN al respecto y por lo tanto ese gasto no existe. O sea, yo no puedo pagar, yo no tengo un gasto que llame viáticos para un prestador de servicio. Es parte del servicio y si el servicio es honorarios, le aplicaré a toda la operación como servicios de honorarios. Si es transporte, pues es parte de su gasto, hará parte de la operación y hará parte de la retención de esos honorarios. Y por lo tanto, la forma de lograr de pronto desvirtuar un poco esa parte es que dentro del contrato las responsabilidades queden bien divididas. ¿Quién paga? Pero tengan en cuenta que si yo soy el responsable, yo tengo que pedir la factura electrónica en el hotel, en el transporte, en lo que sea, para que sea deducible. O en su defecto, si no está obligado, documento soporte de ese tercero que me está generando, para no tener que reportar al prestador de servicio. Porque si lo reporto, automáticamente entra como parte de ese servicio. No sé si me hago entender de pronto esa parte, que es un tema que ha generado bastante dificultad en estos 2 años y del cual hemos hecho bastante énfasis en esa parte. Esa es la presentación, esa es de pronto los esquemas que quería de pronto comentarles y del cual pues nos gustaría de pronto que lo evaluaran, lo verificaran y que esto de pronto les sirva para un tema de una mejor ayuda. Voy a contestar algunas preguntas que se solicitan acá respecto al tema. Hola Claudia, ¿se puede contabilizar en un documento soporte varias facturas post o por cada factura se realiza un documento soporte? La pregunta es muy buena. Digamos que vamos a suponer, partimos del primer hecho. La operación se debe realizar, dice la norma, ¿no? La operación la debo realizar en la fecha, o sea, el documento se debe emitir en la fecha en que se realiza la operación. Por lo tanto, si yo hago una operación con Edward Algarra el día de hoy y hago otra el día de hoy y hago otra el día de hoy, técnicamente yo las podría unificar, ¿sí? Porque pues en el documento soporte van los ítems. Ah, me prestó, pongo un ejemplo, un servicio de honorarios, abajo y adicionalmente hizo una auditoría. Entonces son diferentes conceptos, pero son de una misma fecha, de una misma persona y de una operación relacionada. Entonces, por lo tanto, ahí sí puedo emitir un documento soporte. Pero si ya son fechas diferentes, ya no cumple. Si son personas diferentes, ya no cumple. Entonces, ese es uno de los aspectos que deben tener en cuenta. Dice aquí, en varias veredas del país no emiten factura. Se puede usar el documento Excel que nos muestra como ejemplo de documento equivalente. El tema de, digamos, independiente de que sea veredas, yo tuve, y bueno, ya no está como cliente de nosotros, pero tuvimos una situación muy difícil con una empresa que obviamente trabaja en zona roja. Y ustedes saben lo que es trabajar en zonas rojas. Entonces, ahí, por ejemplo, los documentos soportes, los documentos o solicitar una factura y demás es bastante complejo. La empresa tiene que buscar la forma de poder solucionar esos temas. Es un tema que debe tratarse en forma interna, digamos, para poder evaluarlo, pero a nivel general, lo primero que tengo que pensar es en esa vereda o en esa, si tiene factura electrónica. Si no tiene factura electrónica, la segunda pregunta que yo tengo que hacer es, venga, estoy al frente de una persona que no está obligada a emitir factura electrónica. Si la respuesta es sí, entonces sí puedo hacer documento soporte. A esta fecha,
perdón, a esta fecha, automáticamente el soporte que nosotros tenemos en modelo Excel sirve, pero deja de funcionar una vez entre el de la DIAN, porque entraríamos a reportar directamente con el de la DIAN. Y ahí es donde se puede complicar un poquito la situación, porque obviamente acá, pues a mí me entregan y yo tengo que pedirle el root. Ahora, ¿tiene root? No se sabe. Entonces, empiezan esas dificultades, ¿no? Porque acuérdense que independiente de que tenga que tener el documento soporte, pues tengo que pedirle root, aportes a seguridad social si es una prestación de servicio, tengo que pedirle el documento soporte todo y tras de eso, entonces tiene que haber una operación a través del sistema financiero, porque no puedo pagar más de 100 UETs en gastos. Entonces, a esa persona. Entonces, automáticamente existen otros cumplimientos que van más allá simplemente de la emisión de ese documento. Eh, no sé si tengan otra pregunta, veo, o quedó todo muy claro, o, o hubo hubo tantas dudas que no. Ah, mira, aquí hay más ya. Hola Adriana, ¿cómo vas? El documento soporte es para personas naturales, pero el documento equivalente que emite la empresa de transporte es su mayoría, el que presta el servicio son personas jurídicas. Para que el gasto sea deducible, deba ser documento soporte siendo personas jurídicas. Adriana, ¿cuál es el tema? No te voy a contestar si es jurídica o no, porque puede ser cualquiera. Es el documento soporte para los no obligados a facturar. Y dentro de esa entran todos los que no estén obligados a facturar. ¿Sí? Puede ser jurídicas, puede ser personas naturales, pueden ser del exterior, entidades, personas. Entiende, digamos, el sentido o el entender de la norma es que la DIAN quiere controlar todas las operaciones que realizamos en una empresa. Y ya lo hace a través de la factura electrónica, ya lo hace a través de la nómina electrónica, que es lo único que le queda. Aquellas operaciones en las cuales no, la gente no está obligada a emitir perdón, factura electrónica, y por lo tanto, ese documento equivalente va a entrar a hacer esa función. Y como uno lo va a estar reportando, pues automáticamente ellos lo podrán cruzar. Ese es, digamos, el sentido o el ser de esa función de ese documento electrónico. Y como lo pudiste ver en el artículo séptimo, en numeral 13, pues dice, es el documento que se podrá utilizar en todas las operaciones con los relacionados en el numeral 1 al 12, que son todas esas entidades que de pronto tú me estás nombrando. Entonces, lo revisas. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Ese documento equivalente para soportar ese gasto como deducible debe ser el que se debe llevar como con consecutivo que previamente. Claro, no, pero ahí me dice como ejecutivo ejemplo, tiquetes post. El tiquetes post, la factura electrónica convive con otro documento. O sea, solamente en este momento puedo convivir dos documentos. Que convive factura electrónica y factura post. Esos son los dos que conviven. No pueden haber otro. No obstante, ya saben que el post es un documento válido para quien lo emite, mas no sirve en algunos casos para quien lo adquiere. Ese es otro cuento. Pero adicionalmente entra el documento soporte con operaciones a no obligados a facturar que debemos solicitar resolución. Ya la DIAN tiene el esquema, ya se entra, se solicita la resolución, se solicita el prefijo y ese es el que debemos estar utilizando. Por eso en el formato que les mostré, ahí dice en la parte de abajo número de resolución y fecha de expedición, porque tenemos que indicar sobre qué resolución y automáticamente va a haber un control de consecutivo y demás. Cuestión que anteriormente en el documento equivalente no lo teníamos. Aquí dice, no sé quién será, pero me dice, me parece más eficiente asumir el costo de la no deducibilidad para realizar toda esta operación, para hacer deducibles de temas como gastos de representación. Puede ser, o pueden utilizar otros esquemas. Por ejemplo, si estamos hablando de, de gastos de representación, eh, existen entidades que nos ayudan a esa operación. Uy, me va a quedar sin batería. Que nos ayudan a esta operación. Ah, ya está cargando. Por ejemplo, los famosos bonos Sodexo. Aquí otra vez esos bonos Sodexo entran a ser un tema bastante importante en el tema de planeación de las empresas. ¿Por qué?
porque yo hago un contrato con una entidad que va a hacer un mandato para la operación y ellos me emiten unas tarjetas. Cuando me emiten esas tarjetas, automáticamente él me está generando una factura electrónica con el valor del gasto y el valor del sistema. Y va a ser un pago de gastos de representación que él lo puede utilizar en cualquier establecimiento. Entonces, digamos que yo lo utilicé un buen rato para el tema cuando salió el tema del famoso POS, porque pues uno no se va a poner en cada restaurante a decir, venga, regáleme la factura. En esa época recién salió. Entonces se utilizaba eso. Pero ahora, pues ya los restaurantes y todo antes le preguntan a uno, ¿no quiere factura electrónica? No, entonces era una dificultad que uno tenía. Entonces, para poder subsanar ese tema, pues automáticamente ese documento me sirve, porque estoy tratando con una factura electrónica. Y el que tiene que entrar a cumplir esos condicionamientos ya es el tercero. Ahí cumplo la primera parte. Y la segunda, que estoy hablando de un gasto laboral que no representa un ingreso para el empleado. Por lo tanto, entra dentro de los términos de los gastos que no, no son base para aporte a seguridad social, sin perjuicio de aportes para fiscales, y obviamente no son base para prestaciones sociales, siempre y cuando se pacte debidamente. Y ojo, acá estoy dando ejemplos generales. No es una directriz, no es una consultoría, porque tienen que evaluar muchos temas. ¿Qué tipo de servicio está prestando? ¿Qué tipo de flexibilización tiene? ¿Cómo está establecido el contrato que tienen? ¿Cuáles son las políticas salariales? Y otra serie de condicionamientos, ¿cómo tienen su reglamento de trabajo? Entonces son otros elementos que tienen que tenerse en cuenta para efectuar ese tipo de análisis. Entonces sí pueden haber unas soluciones de pronto para efectos de poder soportar eso, y eso es parte del ejercicio de esta conferencia, empezar a preguntarme yo, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder solventar o amortiguar un poco ese golpe que me va a generar el documento soporte con operaciones no obligadas? Si las personas naturales deben tener el documento soporte que sea para deducir de renta, la las empresas estaremos obligadas a emitirlo o se va a emitir directamente a la persona. Uy, está un poquito enredado, espere. Buenos días. Si las personas naturales deben tener el documento soporte para que sea deducido de renta, ¿la empresa estaremos obligados a emitirlo o se va a emitir directamente a la persona en la emisión del documento pensando en el sistema de factura electrónica? No, de pronto no me hice entender. Cuando hice el ejercicio de persona natural, dije, no, ojo que esto no es con ustedes, fue lo primero que dije. ¿Por qué? Cuando hablo de la persona natural, es que dentro de las personas naturales que hacemos renta, pues tenemos unos gastos deducibles, sobre todo los que no son rentas laborales. Tenemos unos gastos, bueno, yo no, tienen unos gastos deducibles, y dentro de esos gastos deducibles, pues hay una parte, pues que son costos relacionados con esos gastos. Esos costos, dice la norma, que tienen que cumplir los requisitos del artículo 771 rayados, y esos son los que establecen los de factura electrónica. Entonces, por default, yo pensaría que ellos estarían obligados. Más no quiere decir que yo emita un documento soporte, o sea, yo empresa AMC Audit emite un documento soporte de operación y tenga que entregárselo al tercero, no. Eso es un documento interno, de control interno, que tiene que ver solamente con mi operación. O sea, yo no tengo que decirle a Codensa, venga, Codensa, dice este documento equivalente, tome. No, yo lo hago para mí y se lo reporto a la DIAN, donde a la DIAN le digo, mire, tuve un gasto de energía con Codensa y ahí se lo reporto. Ah, tuve unos gastos bancarios, ahí se los reporto. Ah, tuve unos gastos de etiquetes de transporte, se los reporto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la información, necesitan tenerla. A través de ese documento de aporte yo les estoy diciendo, mire, lo acabé de hacer. Y ellos se pueden cuadrar. Sí, los bonos o eso, mire, ¿para qué? Eso sí, aquí voy a hacer mala publicidad. Me disculpan porque me ha ido muy mal. Sodexo Paz no me ha ido muy bien. Es muy mal servicio. Mirarían otros esquemas porque de verdad sí, sí es un poco complejo. También podrían usarse para los viáticos o para diferentes esquemas. Los extractos deberían tener documento soporte. Digo que deben tener documento soporte en la relación de los gastos que se tengan con ese banco. Gastos bancarios, comisiones, uso de la plataforma, internet, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que debe tener el documento soporte. Y claro, se reporta. Porque mira que
Mira la lógica, ahí ya automáticamente están reportando todos los gastos que ha tenido la empresa o la entidad. Entonces, ya con eso están cumpliendo y la DIAN tendría su información completa. Creo que con esto no hay más preguntas, no veo, ay, perdón, 7, sí, ya, fue la última que contesté. Creo que no hay más preguntas. Pues no me queda más que agradecerles por su atención. Trato de ser muy ágil para que ustedes puedan seguir con sus actividades porque sabemos que nuestra función es bastante fuerte y agradecerles por su participación. Estamos pendientes de una próxima conferencia. De pronto la estoy pensando para nuestros gerentes, para nuestras personas naturales que pronto necesiten hacer también su declaración de renta. Entonces, como un tema de apoyo, de ayuda, estaremos pensando en ese esquema para el próximo mes. Muchas gracias a todos y muy buenos días.